La franquicia del Cristo canónico, creada en el Concilio de Nicea, no toleraba al Cristo de los primeros cristianos, que estaba muy extendido en los primeros siglos de nuestra era. El pensamiento del Cristo no canónico, tal como se revela en los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, entre otros textos hallados en Nag Hammadi, difiere profundamente del Cristo del canon bíblico tradicional. En esos escritos se afirmaba que no se necesitaba de templos, ni de sacerdotes para acercarse a Dios. Estas creencias eran inaceptables para el imperio de Constantinopla, pues eso dejaría sin trabajo a los clérigos de la época. Este Cristo, más natural, deseaba que lo buscáramos en su interior, de una manera reflexiva, liberadora y profundamente antidogmática. A continuación, te resumo sus características más importantes del Cristo natural. El Cristo no canónico no viene a fundar una religión y a salvar por sacrificio, sino a despertar a los seres humanos del olvido de su origen divino. Su mensaje central es: conócete a ti mismo y te salvarás. Cristo guía al alma hacia el autoconocimiento liberador, no hacia la obediencia por temor. Dice en el Evangelio de Tomás: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Es interesante, pues estar sumido en la pobreza del ser y en la pobreza del ser es la consecuencia de sufrir la ontopenia, la enfermedad del ser. Hemos dicho que el alma se construye. Nosotros nacimos de una semilla que creció, y mediante la ontogenia biológica que formó nuestro cuerpo. Del mismo modo que nació nuestro cuerpo, así nace el germen de alma, una semilla muy pequeña que es nuestro ser, y que espera a germinar y desarrollarse, ser cultivada. Y si al final no la desarrollamos, entonces, será como si no tuviéramos alma. En Mateo 13, 31-32. La parábola enseña que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, aunque empieza pequeño e insignificante, puede crecer y convertirse en algo grande y poderoso. Pues esa es, precisamente, nuestra alma. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón y no se percatan de que han venido vacíos al mundo y vacíos intentan otra vez salir de él. Sí, nacemos sin nada, tenemos que construir nuestra alma o ser, de otro modo, nos iremos con un espíritu vacío. Y además dice, en el mismo Evangelio de Tomás, que es prodigio de prodigios que el espíritu haya llegado a ser gracias al cuerpo. Que se maravilla como esta gran riqueza del alma se haya desarrollado en la pobreza que es el cuerpo. Debemos aceptar que muy pocos se salvarán, porque hay muchas almas vacías. Porque, simplemente, esas semillas no se desarrollaron, y el individuo prefirió permanecer en su naturaleza animal. Nunca dejó de ser un dron del colectivo, nunca abandonó las finalidades del genio de la especie para crear las suyas propias. En los textos no aceptados por el imperio de Constantino, es decir, los apócrifos, el Cristo natural no representa el papel del chivo expiatorio. No muere para pagar pecados, sino que enseña cómo trascender el mundo material y sus engaños. El Cristo natural nunca se atrevió a cometer el mayor de los pecados, que es perdonar pecados. La salvación, en este pensamiento, no es un acto único de fe ni una dádiva gratuita, sino un proceso de purificación, revelación y evolución. Cristo actúa como guía del alma, psicopompo, ayudando a atravesar los planos del deseo, la ignorancia, la ira, etc. Nuestras conclusiones y las de los evangelios apócrifos del Cristo natural encuentran su mayor paralelismo con la idea de que la salvación no es externa ni impuesta desde fuera, sino que se logra a través del conocimiento interior. Esto se alinea con otras tradiciones místicas y filosóficas que también afirman que conocerse a uno mismo es lo más importante en la experiencia humana. Para Sócrates, el conocimiento de uno mismo era el punto de partida de toda sabiduría. No conocer los propios límites, deseos o ignorancias era el mayor de los peligros. Su máxima central era conócete a ti mismo, no tiese autón. Con Pitágoras el autoconocimiento era una forma de higiene espiritual, y se cultivaba mediante silencio, contemplación y estudio armónico del cosmos y del alma. Heráclito valoraba el conocimiento interior por encima del saber convencional. Él decía: explórate a ti mismo.
La frase edis amine me oiton en griego antiguo significa me investigué a mí mismo o me busqué a mí mismo. Podríamos decir que Heráclito fue el primero en recomendar convertirse en un egonauta. Para Heráclito, el alma que no se conoce vive como un sonámbulo, desconectada del fluir del mundo. Epicuro, aunque no habla del autoconocimiento en términos metafísicos como Platón, defiende el conocimiento de los propios deseos, temores y límites como vía para alcanzar la ataraxia, la tranquilidad del alma. Decía que el conocimiento de uno mismo permite eliminar el miedo a la muerte y al dolor innecesario. Otros muchos pensadores de la existencia humana se preocuparon sobre el conocimiento de uno mismo, como Platón, Zenón, Epicteto, Séneca, etc. Con el surgimiento de la modernidad, la idea de que conocerse a uno mismo es fundamental se mantuvo viva, y tomó nuevas formas con muchos otros filósofos. Al imperio de Constantino no le interesaba el crecimiento espiritual de su colectivo. Deseaba generar riqueza y poder. Para lograrlo, la franquicia católica necesitaba construir templos, y a sangre y fuego se impuso un solo Jesús canónico, el útil y el domesticado. Entonces llegó Roma con su obsesión por el orden, por la unidad, por el control ideológico. Roma no encontró a Jesús, lo fabricó. No seleccionó la versión más espiritual, sino la más útil a su proyecto. Era claro unificar las religiones, eliminar herejías, que era básicamente desechar todo lo que se opusiera a sus fines. Así se fabricó el Jesús canónico que hoy se predica, no el Cristo natural y místico. En el Evangelio de Tomás se lee, en el Logión 77, Jesús dice: Yo soy la luz que está sobre todos. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo volvió a mí. Partid un leño. Allí estoy. Levantad una piedra. Allí me encontraréis. Esta frase niega la necesidad de un templo exclusivo. Lo sagrado está en todas partes, en lo simple, en lo natural, incluso en lo común. Aquí el mensaje es claro. El templo está en nosotros, en el autoconocimiento, no en una institución externa. Los evangelios apócrifos sostienen que Dios o el reino no está confinado a templos. El conocimiento interior reemplaza al rito externo. El alma humana es el verdadero santuario. En resumen, los templos no son necesarios según estos textos. Lo sagrado habita en el interior del ser humano, no en edificaciones ni estructuras religiosas. Y esto, para el imperio de Constantino, era inaceptable. Afortunadamente, para los primeros cristianos, tuvieron escritos que prevenían de los peligros ontológicos. Es importante señalar que el Evangelio apócrifo de María Magdalena es especial, pues advierte de los 7 peligros ónticos, exceptuando el de ignorar la realidad o vivir en la fantasía, o tener un modelo del mundo lo más real posible sin ser contaminado por falacias. En el Evangelio de María Magdalena transmite enseñanzas de Jesús, sobre la liberación del alma y su ascenso después de la muerte. Relata el viaje del alma a través de los 7 poderes o 7 potestades, que pueden interpretarse como obstáculos internos o pasiones que encadenan al alma al mundo material. Pero, esos 7 obstáculos tendrían el mismo significado que los peligros ónticos. Peligros que nos impiden llegar a nuestra plenitud del ser o pleroma. La palabra pleroma, que proviene del griego, que significa plenitud. La plenitud del ser no se regala, está constituida de puro mérito, es un producto de la propia exploración y trabajo. En el Evangelio de María Magdalena cada poder representa una fuerza negativa, una pasión o una atadura que el alma debe trascender. María describe las características de estas potestades. Aquí están los 7 poderes, de los que ella habla. El 1. La oscuridad y el 3. La ignorancia. Representa la ignorancia, el desconocimiento de la verdad espiritual. La oscuridad ciega al alma y la mantiene atada al mundo material. La ignorancia como una negación del conocimiento interno, una negación de todo lo que podemos ser o pleroma del ser, la total realización del ser. Es el peligro óntico del impedimento de conocerse a uno mismo y de conocer al mundo. El 2. El deseo y el 5. El reino de la carne, o deseo del cuerpo. Este peligro existencial representa la sujeción del alma al cuerpo físico y sus impulsos. Es el apego a la existencia corporal. Se refiere a la atracción por los placeres materiales y los deseos mundanos. Un alma bien construida ya no se deja arrastrar por el deseo, que es un gran peligro óntico.
¿Cuál es el mayor deseo humano en el colectivo? La gratificación, la autosatisfacción, el onanismo cultural, el oprimir constantemente el botón onánico hedonista. Y es tanto la atracción a este deseo que se ha creado últimamente una cultura onanista, en donde se considera políticamente correcta todas sus prácticas, que les aleja del pleroma del ser y los enferma en la ontopenia. El 4. La ira y el 7. La cólera de la carne, o la maldad de la carne. Cuando el deseo o apego no se realiza, el dron se enfurece. Esta emoción es destrucción óntica, ya que nubla la razón y rompe la armonía interior. El 6. La locura del deseo terrenal, o la sabiduría embustera de la carne. Aquí se alude a una falsa sabiduría basada en lo mundano, en lo sensual. Es la confusión de lo verdadero con lo ilusorio. También se podría decir que es el apego al modo de existir, de tener, que es contrario al modo de ser. Dentro de la interpretación del Evangelio de María Magdalena, estos poderes son pasiones o estructuras internas que mantienen al alma en el exilio de su verdadero hogar. La plenitud, pleroma, y mantendrá una vibración cacofónica, alejada de la sintonía con el eutopo. Pero estos peligros ónticos no se enfrentan en la muerte, como ella dice en su mitología. Pues si se muere sin alma, ya no hay que enfrentar ningún tipo de peligro. El verdadero peligro es morir sin alma, o con un alma reducida, un alma chatarra, en la mínima expresión de la existencia, un alma enferma de ontopenia. Pero el alma ha de confrontar estos peligros ónticos en vida, y los evita y combate con sabiduría, y al superarlos se construye correctamente. Además, hay otros temibles peligros ónticos, como no aceptar la realidad. Y curiosamente, en el Evangelio de María Magdalena este no es uno de los 7 peligros a vencer. Pero si menciona, en algún sitio del documento, que adulterar es lo único que propiamente se llama pecado. ¿Cuál es el pecado del mundo? Según ella, el Salvador le respondió: no hay pecado per se, sino que son ustedes mismos quienes hacen que algo sea pecaminoso cuando realizan actos que participan de la adulteración, que es lo único que propiamente se llama pecado. Porque adulteración es falsear, alterar la naturaleza de algo. Por esto Él vino entre ustedes para purificar toda naturaleza a fin de restaurarla a su estado original. Porque si un individuo piensa que es un delfín, está negando su naturaleza, aunque esto se considere políticamente correcto. Para salvarse, el individuo tiene que aceptar la realidad, tiene que conocerse, no vivir en fantasías. Tiene que buscarse. No tiene opción más que ser un explorador del propio ser, es decir, un egonautas. Hay una frase muy importante que aparece en el Evangelio de Tomás. Dijo Jesús: haceos pasajeros. Evangelio de Tomás, Logión 42. Esta es una de las sentencias más breves y densas del texto, y también una de las más potentes en términos espirituales y filosóficos. Ser un pasajero. Esta frase sugiere que debemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Ser un pasajero es no tener apego a lo material, al ego o al sistema de valores dominante, porque uno se convierte en lo que ama. Y si amas el tener, el ser desaparece. Ser un pasajero es no identificarse con lo transitorio, lo ilusorio, lo que perece. En nuestro caso, descubrimos que el alma se construye en el astillero del cerebro, y en la muerte se bota la embarcación para realizar el viaje último. Estamos de paso, y en la muerte iniciamos el viaje con nuestro ser verdadero. Como dijo Juan 17:16. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el estoicismo el sabio es ciudadano del cosmos, sin apego a un lugar fijo. En el budismo la vida es impermanente, el desapego es el camino de sabiduría. Y en el Evangelio de Tomás no dice simplemente sois pasajeros, sino haceos pasajeros. Porque hacerse implica una acción voluntaria, una práctica espiritual, que es la de construir el alma, aunque ellos no utilicen este lenguaje. Abrazar lo real, porque solo en la realidad podemos cambiar, no en mitologías ni fantasías. Ni adoptar roles ajenos a nuestra persona. No usar máscaras, como si fuéramos otras personas. Los disfraces pueden ser de una gama muy alta, de tela, plástico u operaciones para alterar el soma del cuerpo. Todo lo que escribimos es una soteriología para la conciencia del tránsito. No hay lugar para la tonta acumulación, para la cultura del tener. La frase de haceos pasajeros también puede entenderse como una crítica al estancamiento, a la rigidez existencial. No te hagas dependiente de modelos, no los veneres,
pues toda doctrina es solo una herramienta, o mapa, para transitar por el mundo. El viajero usa mapas reales, o si no hay, explora y se confecciona el propio. El Dasman acostumbra dar su mapa del mundo, pero nosotros necesitamos el modelo del mundo más fidedigno y real posible. La sentencia del Evangelio de Tomás, Aseos pasajeros, es una de esas perlas sapienciales cuya brevedad esconde una profundidad ontológica. Si la leemos desde la óptica del pensamiento de Martin Heidegger, encontramos una resonancia sorprendente. El llamado a volverse pasajero del mundo puede entenderse como una exhortación a vivir la existencia auténtica, es decir, una vida que no se confunde con lo dado, lo trivial o lo impuesto por la autoridad de la horda. Para Heidegger, el ser humano no es una sustancia, ni una cosa entre cosas, sino una apertura del ser, un Dasein, ser ahí, que se comprende a sí mismo en el tiempo, proyectándose hacia posibilidades. Y digamos, construyéndose un alma. Ser un pasajero significa entonces vivir en el mundo para ser más. Lo más revelador es que con Heidegger ser pasajero sería ser hacia la muerte. Mostramos que, en la soteriología del Cristo canónico, en lugar de salvar, mantiene a las almas disminuidas y enfermas en la ontopenia, en la mínima expresión del ser. El Cristo canónico crea el ser inauténtico heideggeriano, lo mantiene siendo un dron que pulula en el colectivo, mientras que el Cristo natural aconseja que lo mejor que podemos hacer para salvarnos es conocernos a nosotros mismos, e incluso, como mencionamos antes, nos previene de algunos de los peligros ónticos. Algo muy interesante que describen los escritos apócrifos es que Cristo solamente reconoce a los que han llegado al centro de su alma, y, por ende, son semejantes a Él. En el pasaje del Logión 3, dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente». Esta es una reflexión profunda y de fuerte resonancia teológica y filosófica. La frase «no te conozco» aparece en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O en Lucas 13:27, Jesús explica lo que se necesita para ser salvo. Señala que solo quienes lo conocen pueden pasar la eternidad con Él, pero Él tiene estándares diferentes para ese conocimiento que los de la cultura. Aquí menciona dos maneras típicas en que la cultura definiría un conocimiento personal profundo. ¿Qué significa conocer en el contexto de Cristo? En el pensamiento bíblico, especialmente en el griego del Nuevo Testamento, conocer se trata de un conocimiento íntimo, relacional, existencial. Cuando Cristo dice «no te conozco», no está hablando de ignorancia factual, sino de no estar en comunión, en unidad de ser con esa persona. Que esa persona no ha crecido para resonar con una frecuencia semejante a Cristo. Es como poner un diapasón con la nota La, de 440 Hz junto con otro de 440 Hz. Ambos vibrarán por resonancia pues están construidos a la misma frecuencia. Pero nunca un diapasón de 440 Hz entrará en resonancia con otro diapasón, digamos de 261.6 Hz que es la nota Do. Simplemente no lo reconoce, no lo sintoniza. Porque dice Evangelio de Tomás: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Logión 3. Desde esta perspectiva, no basta con hacer obras exteriores si éstas no brotan de un ser transformado, de un contacto auténtico con la verdad interior. Por eso Cristo dijo: «Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y entonces les declararé: nunca os conocí». ¿Se salvan porque Cristo los conoce? Aquí hay una tensión entre dos modelos soteriológicos. Modelo legalista, moralista del Cristo canónico. Uno se salva por cumplir mandamientos, hacer buenas obras, evitar el pecado, a pesar de que el individuo esté sumido en la ignorancia de sí mismo. Modelo relacional, ontológico del Cristo natural. Uno se salva porque al evolucionar y conocerse a sí mismo ha sido reconocido por Cristo, es decir, ha sido reintegrado en la verdad del ser, ha respondido al llamado interior. Desde el segundo modelo, más místico y existencial,
La salvación no es cumplir con los trámites burocráticos de la franquicia inventada en el Concilio de Nicea, sino la respuesta al reconocimiento de lo divino en uno mismo. Cristo conoce al que se ha construido un alma, y si su alma está bien construida se parecerá a la imagen de Jesús. Y al que ha vivido alienado con el Cristo canónico, incluso si hizo buenas obras externas, no lo conoce, porque no hay comunión ontológica. Las obras, en esta visión, no son la causa de la salvación, sino la añadidura. Son frutos de una transformación interior. Como dice del árbol, por sus frutos los conoceréis. No se trata de hacer para ser, sino de ser, para luego hacer desde esa verdad. Cristo dice: no te conozco no porque falten obras, sino porque falta comunión en el ser. Solo reconoce los que entran en resonancia con Él. El conocimiento interior es la vía de acceso a esa comunión. Ahí es donde Jesús habita porque tienen una firma óntica semejante. Las obras no salvan, lo que salva es ser reconocido por Cristo, es decir, ser sintonizado por una frecuencia óntica semejante. ¿Qué necesitamos para salvarnos? Solamente ser sinceros y honestos. No engañarnos y ser como cuando éramos niños, sin estar dirigidos por el genio de la especie con sus trucos hedonistas y onánicos. La salvación es, entonces, una cuestión de identidad ontológica.